Porque la palabra de Dios dice que el apóstol Pablo en un momento dice, si hay alguien hablando en lengua y no hay quien interprete, que se calle. Es decir, Pablo le estaba diciendo, yo hablo más lengua que todos vosotros, pero prefiero hablar dos lenguas con entendimiento que en tantas lenguas sin el entendimiento. Pablo está diciendo, el que habla en lengua debe hablar con el entendimiento para que el oyente le pueda entender. Entonces, no podemos tomar este punto de estar en las redes sociales hablando en lengua cuando el que está oyendo no lo entiende. Diga este es su espacio, el poder de la palabra. Hoy vamos a tratar un tema, si es el hablar en lengua. ¿Qué dice la palabra con respecto del hablar en lengua? La Biblia dice que en un momento Jesús le dijo a sus discípulos, no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Qué aconteció? Dice la palabra que ellos estaban reunidos en el día del Pentecostés y ahí todos estaban unánimes orando. De repente vino como del cielo, como un viento recio que llenó toda la casa y todos empezaron a hablar en otras lenguas. ¿Qué lengua ellos estaban hablando? Ellos estaban hablando lenguas humanas, lenguas que se podían entender. Todos los que estaban ahí presentes, de diferentes naciones, los cuales venían a la fiesta del Pentecostés a celebrar, dice que ellos mismos decían, las maravillas de Dios los oímos hablar en nuestras propias lenguas. Ellos podían entender lo que decían los apóstoles, los discípulos que estaban reunidos en el aposento alto. Ahora, ¿qué era lo que hablaban? Lenguas humanas, como lo dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo habla acerca de las lenguas humanas y las lenguas angelicales. En el libro de los Corintios, del capítulo 13, dice, si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Ahora, también el apóstol Pablo habló con respecto de la lengua. Dice que el que habla en lengua habla misterio a Dios, porque aunque él no entiende, él se edifica a sí mismo porque habla con Dios. Hay una lengua que es donde tú hablas misterio con Dios, el cual el oyente no te va a entender. Entonces, al no entenderte, entonces va a cuestionar lo que tú estás diciendo. Por eso hay que tener cuidado de hablar lenguas en público. Cuando digo lenguas angelicales o lenguas en el espíritu. Ahora, hay una lengua que es humana que puede venir una persona de otra nación y el Espíritu Santo tomarte y hablar en otra lengua para dar mensaje a esa persona que esté de otra nación. Pero es una lengua que se interpreta. Porque la palabra de Dios dice que el apóstol Pablo en un momento dice, si hay alguien hablando en lengua y no hay quien interprete, que se calle. Es decir, Pablo le estaba diciendo, yo hablo más lengua que todos vosotros, pero prefiero hablar dos lenguas con entendimiento que en tantas lenguas sin el entendimiento. Pablo está diciendo, el que habla en lengua debe hablar con el entendimiento para que el oyente le pueda entender. Entonces, no podemos tomar este punto de estar en las redes sociales hablando en lengua cuando el que está oyendo no lo entiende. Te va a cuestionar, te va a juzgar. ¿Cómo? Hombre, está loco, porque no te va a entender. Ahora, cuando es una lengua que se puede entender, él queda maravillado. Dice, wow, las maravillas de Dios como lo hicieron aquellos que estaban reunidos en el día del Pentecostés. La iglesia tiene que entender esto, o muchos hermanos que están aquí en las redes sociales deben de entender esto. No hable ese tipo de lengua que el otro no le entiende porque se va a burlar. Hay mucha gente que se está burlando del que está hablando en lengua y está inclusive hablando acerca de rabacucu, qué sé yo, todas esas cosas para que han vuelto un show. ¿Qué están haciendo hoy en día en las redes sociales? Bueno, están tomando porciones de muchas personas que están llevando el mensaje y empiezan a hablar en lengua para ridiculizarlo. Y hay que tener cuidado. Yo doy una exhortación a los hermanos que lean la palabra de Dios y seamos entendidos, porque Dios nos llamó a ser entendidos, a conocer la palabra de Dios y entender los mandamientos bíblicos. Pablo lo dijo. Yo prefiero hablar dos lenguas con entendimiento. Es decir, Dios no te va a dar una lengua si tú no la entiendes para que tú la hables al público. Tiene que darte una lengua que el público o alguien la pueda entender. Y usted me dirá, hermano, no, si el Espíritu de Dios me agarra y yo hablo en lengua, es porque algo Dios está haciendo. Es que la lengua está, lo que dijo el apóstol Pablo, dice que el que habla en lengua habla misterios a Dios. Ahí está la palabra de Dios. No son cosas que yo lo digo. Es que la palabra de Dios dice. Por lo tanto, debemos tener cuidado de cómo debemos pronunciarnos ante el que nos está oyendo. Ahora,
¿Qué pasa? Si yo hablo español y los que me están escuchando son gente que hablan español, yo le voy a hablar la palabra de Dios en español. Ahora, llega un momento en que quizá hay personas de otras naciones que hablan otros diferentes idiomas y el Señor puede tomarme y darme una palabra en el idioma del que está ahí. Y yo puedo hablarle conforme al idioma que está ahí, si el Espíritu de Dios así me toma. Esa es la lengua humana. Y está la lengua angelical, la lengua cuando tú hablas a Dios, misterio, que tú mismo no lo entiendes, pero queda tu espíritu edificado. Mi exhortación es que debemos llevar la palabra como está escrita, sin fanatismo, sabiendo que el Señor está ahí mirándonos y que hay muchos oyentes que estén escuchando la palabra de Dios que necesita ser edificado. Lo que edifica es la palabra hablada, la palabra de Dios, la palabra en el Espíritu, la que está escrita. Cuando tú hablas, tú edificas al que te escucha. Pero si tú hablas en lengua, el que te escucha no va a entender. Por lo tanto, si una persona tú le dices Cristo te ama y quiere hacer cosas grandes contigo y quiere bendecirte, esa persona va a escuchar la palabra de Dios. Pero si tú empiezas a hablarle en otra lengua donde él no entiende, él no quedará edificado. Por lo tanto, el Señor nos dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Debemos llevar el mensaje de salvación. Tenemos que ser endes de multiplicación, no de división. La iglesia no fue llamada para dividir, sino para sumar. Aquellas personas que necesitan al Dios, debemos ser nosotros ejemplo de ello, porque la palabra de Dios dice que somos carta leída. Por lo tanto, hermano y amigo que nos escucha, usted que está ahí, que va a escuchar este mensaje, el Señor te ama y tiene algo especial para ti. Y aquí en estos medios hay hombres de Dios que están llevando el verdadero mensaje. Aunque hay otros que están tomando la piedad como una fuente de ganancia, lucrándose y llevando, en vez de llevar el mensaje, lo que están haciendo son pasarelas, modelándose a sí mismos y no modelando a Cristo. Pero hay personas que todavía están ahí llevando el mensaje para que las personas vengan al arrepentimiento. Cristo viene, los tiempos están de mal en peor. ¿Qué dice la palabra? Que en los postreros tiempos vendrán burladores, hombres vanagloriosos, amadores de sí mismos, infuatos, hombres que tomarán la piedad como una fuente de ganancia y a muchos se engañarán. Es decir, nosotros debemos estar enfocados en lo que la palabra de Dios dice. Como dijo el apóstol Pablo, si yo hablas en lenguas angelicales, lenguas humanas y no tengo amor, nada soy. El amor es que vence. Por eso es que nosotros debemos predicar el evangelio con el amor de Cristo, no condenado a nadie, porque nosotros fuimos llamados para salvación, no para perdición. El Señor te ama a ti, igual como me ha amado a mí, también ama a todas aquellas personas. Por eso nosotros no podemos tomar el lugar de Dios, de enjuiciar, de condenar, de decir quién se salva y quién no se salva, porque eso le pertenece a Dios. Claro, la palabra de Dios dice que por su fruto los conoceréis, y todo árbol que en él no lleve fruto será cortado y echado al fuego. Cristo viene, el Señor está a la puerta y el Señor quiere hacer cosas grandes contigo. Dios te bendiga, suscríbete, dale like y comparte este contenido para que llegue a más personas. ¡Shalom!